El gran salón del castillo olía a vino mohoso y rosas invernales, pero debajo de todo eso flotaba algo más intenso, el olor metálico del juicio, espeso como la niebla que se desliza desde las montañas del norte. Me quedé cerca de la entrada de los sirvientes, con los dedos agarrados a la tela gastada de mi vestido, observando a la nobleza revolotear con sus sedas y terciopelos como pájaros brillantes que nunca habían conocido el hambre. El ayuno de invierno era la celebración más grandiosa del reino, donde se forjaban alianzas y se decidía el futuro. Pero hacía tiempo que había aprendido que, para alguien como yo, no era más que un lugar desde el que observar en las sombras. Mi cabello, pálido como el trigo invernal, colgaba en una sencilla trenza por mi espalda. Nada que ver con los elaborados peinados de las damas, que reían tras sus abanicos enjollados. Yo había nacido en las aldeas más bajas. Mi madre era sanadora y murió cuando la fiebre arrasó nuestro asentamiento. Yo tenía 7 años entonces. El recuerdo de sus últimas palabras aún resonaba a veces en mi mente. Elise, la bondad no es debilidad. Recuerda eso cuando el mundo te diga lo contrario. Entonces no lo entendía. Apenas lo entendía ahora, 15 años después. De pie en un castillo que toleraba mi presencia solo porque trabajaba en los archivos reales, catalogando historias que a nadie le importaba leer. Aún acechando en las esquinas, ratoncita. La voz pertenecía a Lady Seraphine, con su vestido carmesí tan escotado que escandalizaba a las sacerdotisas, y su séquito se reía con un sonido como de cristales rompiéndose. Uno pensaría que a estas alturas ya habrías aprendido cuál es tu lugar. Mantuve la mirada baja, sintiendo cómo el calor me subía por el cuello. Así eran las cosas. Era útil por mi alfabetización, mi mano firme con los textos antiguos, pero nunca sería una de ellas. La nobleza lo había dejado claro innumerables veces. Déjala en paz, Seraphine. Otra voz, masculina, teñida de aburrimiento. Lord Cassian, con su cabello dorado y su sonrisa fácil que nunca llegaba a sus ojos. Es inofensiva, inofensiva. Las palabras se posaron en mi pecho como una piedra. Sí, eso era lo que era para ellos. Invisible, intrascendente. Me escabullí antes de que pudieran continuar, abriéndome paso entre la multitud hacia el ala del archivo, donde me sentía más segura, entre el polvo y el silencio. Pero esa noche, el silencio se rompió. Se produjo un alboroto cerca del trono, voces elevadas, el roce de sillas, el grito agudo de una mujer. Me giré a pesar mío, atraída por el alboroto como todos los demás. La multitud se abrió y la vi. Una joven apenas mayor que yo, arrastrada por 2 guardias. Tenía el vestido rasgado, el pelo oscuro revuelto y el rostro con la mirada desesperada de alguien que sabe que se está ahogando. Afirma que el niño es de sangre real, Majestad, anunció uno de los guardias, con una voz que se alzó por encima del repentino silencio. La mujer se agarraba el vientre hinchado. Al menos de 8 meses, con lágrimas corriéndole por el rostro. Por favor, él me lo prometió. Dijo que lo reconocería. Un noble dio un paso al frente, con el rostro morado de rabia. Mi hijo nunca tocaría a una plebeya. El salón estalló en murmullos, exclamaciones escandalizadas y risas crueles. Observé, paralizada, mientras los ojos de la mujer recorrían la sala, buscando un aliado y sin encontrarlo. Me di cuenta con repugnante certeza de que aquello era un entretenimiento para ellos, una distracción entre plato y plato. Entonces, la temperatura de la sala pareció bajar. Entró por el arco oriental y la multitud se quedó en silencio tan abruptamente que pareció como si el mundo hubiera dejado de respirar. El rey Dorian, el rey Alfa, como lo llamaban, aunque esos títulos se susurraban más que se decían en voz alta. Era joven para ser monarca. Apenas tenía 30 años, pero llevaba el poder como una segunda piel. Su cabello oscuro le caía sobre los hombros y sus ojos eran del color de una tormenta invernal, fríos y evaluadores mientras recorrían la asamblea. Solo lo había visto 2 veces antes, ambas desde la distancia. Rara vez asistían a las funciones de la corte, ya que prefería gobernar el reino desde la sala de guerra o los campos de entrenamiento. Algunos decían que estaba maldito, tocado por una antigua magia que lo hacía más bestia que hombre. Otros afirmaban que había perdido su humanidad en las guerras que se habían cobrado la vida de su padre y sus hermanos, dejándolo como el último de su linaje. ¿Qué?, dijo en voz baja. Y, de alguna manera, esa voz baja era más aterradora que cualquier grito.
¿Qué significa esta interrupción? El noble se inclinó apresuradamente. Majestad, esta mujer se atreve a afirmar, he oído lo que ha dicho. La mirada del rey se fijó en la mujer embarazada, que parecía encogerse bajo su peso. ¿Y la suya? Miente, Majestad. Mi hijo está prometido a Lady Helena. De los confines occidentales. ¿Esta criatura solo busca? Le pregunté. Las palabras resonaron como un latigazo. La voz de la mujer temblaba. Él vino al pueblo. Mi señor, Majestad, dijo. Dijo que era hermosa, que cuidaría de mí, y ahora niega incluso conocerme, y no tengo a dónde ir. Y el niño interrumpió entre sollozos. El hijo del noble, un muchacho de unos 19 años, con el porte orgulloso de su padre, se burló. Nunca la había visto en mi vida. Vi cómo se desmoronaba el rostro de la mujer. Conocía esa expresión. El momento en que te das cuenta de que el mundo es más cruel de lo que jamás habías imaginado, que la misericordia es un lujo que solo pueden permitirse aquellos que pueden exigirlo. Algo en mi pecho se retorció dolorosamente. Antes de que pudiera pensarlo mejor, di un paso adelante. El movimiento atrajo las miradas y sentí el peso de cientos de ojos posados sobre mí como golpes físicos. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, gritándome que retrocediera, que desapareciera de nuevo en mi rincón. Pero el rostro de la mujer, tan destrozado, tan solo, su majestad, mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Yo podría ayudar a descubrir la verdad. La sala estalló en murmullos de sorpresa. La risa de Lady Seraphine resonó, aguda y burlona. El ratón habla. ¡Qué delicia! Pero los ojos del rey encontraron los míos y todo lo demás se desvaneció. Su mirada era intensa, penetrante, como si pudiera leer cada pensamiento que había tenido. Por un momento, olvidé cómo respirar. Tú. Su voz tenía un tono de curiosidad. El archivero. Sabía quién era yo. De alguna manera, imposiblemente, el rey sabía quién era yo. Sí, Majestad. Me obligué a mirarle a los ojos, aunque me parecía como si estuviera mirando al sol. En los archivos guardamos registros de todos los viajes de los nobles, incluidos los de los miembros de la familia. Si el joven lord visitó el pueblo de la mujer, habría documentación. El silencio que siguió fue absoluto. El rostro del noble había pasado de morado a ceniciento. Esos registros están incompletos. Seguramente se mantienen meticulosamente, dije. Y esta vez mi voz no tembló en absoluto. Yo mismo los mantenía. La expresión del rey no cambió, pero algo brilló en esos sus ojos gris tormenta. Entonces tráelos. Majestad, esto es muy irregular, comenzó el noble. Ahora, no esperé a oír más. Huí hacia los archivos, con la mente acelerada. ¿Qué había hecho? Había llamado la atención. Me había involucrado en política muy por encima de mi posición, pero el rostro de aquella mujer no podía dejar de verlo. No podía desvelar el eco de mi propia soledad, mi propia invisibilidad reflejada en sus ojos desesperados. El archivo estaba oscuro y frío, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba a través de las altas ventanas. Mis manos temblaban mientras buscaba entre los diarios de viaje, mi profundo conocimiento del sistema de archivo guiándome incluso en la penumbra. Allí, hace 3 meses, una partida de caza a las aldeas del este y entre los nombres. ¿Encontraste lo que necesitabas? Me di la vuelta, casi dejando caer el libro de contabilidad. El rey estaba de pie en la puerta, su amplia figura bloqueaba la mayor parte de la luz del pasillo. Estábamos solos, completamente solos, totalmente solos. Su Majestad. Hice una reverencia tan profunda que mis rodillas golpearon el suelo de piedra. No lo oí. Querías ayudarla. No era una pregunta. Entró en la habitación y de repente me di cuenta de lo pequeño que era ese espacio. ¿Por qué? Apreté el libro de contabilidad contra mi pecho como si fuera un escudo, porque nadie más lo haría. Podrías haberte quedado en silencio, invisible, a salvo. Ahora estaba más cerca, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las finas cicatrices de sus manos, el cansancio grabado en el contorno de sus ojos. ¿Por qué arriesgarse a llamar la atención cuando has trabajado tan duro para evitarlo? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía algo sobre mí? Las palabras se me atragantaron en la garganta, porque sé lo que es estar solo, que todos te miren como si no existieras. Algo cambió en su expresión. Por un momento, la fría máscara se deslizó y vi algo crudo debajo de ella, algo que parecía casi un reconocimiento. Muéstrame los registros.
Abrí el libro de contabilidad con dedos temblorosos y señalé la entrada. Aquí, la comitiva de Lord Garrett viajó a Millbrook Village durante 3 días, incluido su hijo, Edmund. El rey estudió la página, apretando la mandíbula de forma casi imperceptible. Millbrook. Ahí es de donde dijo la mujer que era. Sí, Majestad. Cerró el libro de contabilidad con cuidado y luego hizo algo que me dejó sin aliento. Extendió la mano y me levantó la barbilla con un dedo, obligándome a mirarle a los ojos. ¿Cómo te llamas, archivista? Elise, Majestad. Elise, lo dijo como si estuviera saboreando las sílabas, probando su peso. Esta noche has hecho algo muy valiente o muy imprudente. Aún no he decidido cuál de las dos cosas. No podía apartar la mirada de él. De cerca, pude ver que sus ojos no eran solo grises. Tenían destellos plateados, como la luz de las estrellas atrapada en el hielo. Solo quería ayudar, lo dijo en voz baja, quizás lo más peligroso que había oído en toda la noche. Me soltó y se giró hacia la puerta, con el libro de contabilidad en la mano. Pensé que simplemente se marcharía, volvería al salón y dictaría su sentencia. Pero se detuvo en la puerta, de espaldas a mí. Cuando esto termine, dijo, con una voz tan baja que casi no la oigo, quédate en el salón, no te vayas. Antes de que pudiera preguntarle por qué, se había ido, dejándome sola en la oscuridad con mi corazón acelerado y la certeza de que nada volvería a ser igual. Cuando regresé al gran salón, el ambiente había pasado de ser festivo a inquietante. El rey estaba de pie en el estrado, con el libro de contabilidad abierto en las manos y el rostro impasible. Lord Garrett, dijo, y el noble se estremeció. Su hijo viajó a Millbrook. Los registros son claros. Pero eso no significa que signifique, continuó el rey, con una voz que cortaba las protestas como una espada, que tuviera la oportunidad. Significa que la afirmación de la mujer tiene fundamento. Significa que usted mantendrá a ella y al niño o responderá ante mí personalmente. La amenaza flotaba en el aire, inequívoca. El hijo del noble se había puesto blanco como la tiza. Sin embargo, dijo el rey, y esa sola palabra hizo que todos se quedaran paralizados. Esto no es el final de este asunto. Bajó del estrado, abriéndose paso entre la multitud que se apartaba ante él como agua. Caminó directamente hacia la mujer embarazada, que lo miraba con esperanza aterrada. Y entonces hizo algo que resonaría en todo el reino durante años. Le puso la mano suavemente en el hombro y habló con claridad para que todos los presentes en la sala lo oyeran. Di que el bebé es mío. El mundo pareció detenerse. La mujer lo miró sin comprender. La corte estalló en caos. Suspiros, gritos, el abanico de Lady Seraphine cayendo al suelo. Majestad, no puede, comenzó alguien. Dilo, repitió el rey, con la mirada fija en el rostro de la mujer. No es una orden, es una oferta. Di que el niño es mío y no te faltará de nada. Tendrás un lugar en este castillo. Protección, respeto. El niño será reconocido como sangre real. Pero no es cierto, susurró la mujer. ¿Acaso importa? Su voz era suave, como nunca antes la había oído. Te habrían echado para que murieras. Habrían llamado bastardo a tu hijo y os habrían dejado a ambos morir de hambre. Así que dilo, di que el bebé es mío y acabemos con esto. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Por qué harías esto? Miró al otro lado del salón y por un momento se me encogió el corazón. Sus ojos se encontraron con los míos. Porque alguien me recordó, dijo en voz baja, lo que significa ayudar a quienes no pueden ayudarse a sí mismos. La voz de la mujer se quebró. El bebé es suyo, Majestad. El rey asintió con la cabeza una vez y luego se volvió para dirigirse a la asombrada asamblea. Esta mujer, Meera, lleva a mi hijo. Se le darán aposentos en el castillo, un hogar, todo lo que necesite. Cualquiera que cuestione esto o la trate con menos que respeto tendrá que responder ante mí. ¿Queda claro? Silencio. Luego, lentamente, los asintieron con la cabeza. Lord Garrett, añadió el rey, endureciendo la voz, el comportamiento de tu hijo es inaceptable. Harás una generosa donación al pueblo de Millbrook por las molestias causadas. Y Edmund pasará el próximo año sirviendo en las patrullas fronterizas. Quizás el trabajo duro le enseñe lo que la riqueza de su padre no le enseñó, el honor. El noble solo pudo inclinarse, con el rostro convertido en una máscara de furia apenas controlada. Mientras los guardias se llevaban a Meera, ahora con delicadeza y respeto,
La mirada del rey volvió a encontrarse con la mía al otro lado del abarrotado salón. No sonrió, no me saludó de ninguna manera que los demás pudieran notar, pero algo pasó entre nosotros con esa mirada. Algo que no podía nombrar, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Había sido invisible toda mi vida, pero esa noche, el rey Alfa me había visto y tenía la terrible y emocionante sospecha de que no volvería a apartar la mirada. A la mañana siguiente del banquete, me desperté y descubrí que el castillo se había transformado. Donde antes había susurros y miradas de reojo, ahora había especulaciones abiertas, voces que subían y bajaban en los pasillos como olas inquietas. Mantuve la cabeza gacha mientras me dirigía a los archivos, agarrándome el chal para protegerme del frío invernal que se filtraba a través de las antiguas paredes de piedra. ¿Te has enterado? El propio rey reclamó al hijo de esa mujer. Imposible. Nunca ha mostrado interés por nadie. Mi madre dice que hay una antigua magia en juego, que está bajo algún tipo de hechizo. Pasé entre los sirvientes que cotilleaban. Mi corazón aún latía con fuerza por lo ocurrido la noche anterior. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del rey y oía su voz, porque alguien me había recordado lo que significa ayudar a quienes no pueden ayudarse a sí mismos. ¿Realmente se refería a mí o había imaginado yo la intensidad de su mirada, la forma en que me miraba como si fuera alguien digno de ser visto? La puerta del archivo estaba abierta cuando llegué. ¡Qué extraño! Siempre la cerraba con llave antes de salir. Mi pulso se aceleró al empujarla para abrirla, revelando las familiares filas de estanterías, el olor a pergamino viejo y encuadernaciones de cuero. Él estaba, sentado en mi escritorio, el rey Alfa en mis archivos, bajo la pálida luz de la mañana que se filtraba por las altas ventanas. Tenía abierto uno de mis libros de referencia, pero alzó la vista hacia mí en cuanto entré. Durante varios latidos, no pude moverme, no pude respirar, no pude hacer nada más que quedarme paralizada en la puerta como un ciervo que se ha topado con un lobo. Su Majestad. Hice una reverencia, con la mente dando vueltas. No esperaba. No sabía, Elise. Cerró el libro con cuidado, con movimientos precisos. Tenemos que hablar. Entonces había llegado el momento. Se había dado cuenta de lo que había hecho, de cómo me había extralimitado, de cómo me había entrometido en asuntos muy por encima de mi rango. Me destituiría, me enviaría de vuelta a las aldeas o algo peor. Había visto lo que les sucedía a aquellos que desagradaban a la corona. Lo siento, dije rápidamente, con las palabras saliendo a borbotones. Anoche no debería haber hablado. Debería haber sabido cuál era mi lugar. Es solo que parecía tan asustada y pensé, para. Se puso de pie y la pequeña habitación pareció encogerse a su alrededor. Te estás disculpando por hacer lo correcto. Lo miré parpadeando, confundida. Yo interferí en asuntos de la corte. Tú aportaste pruebas cuando todos los demás se contentaban con ver el espectáculo. Se acercó a mí y tuve que luchar contra el impulso de retroceder. Hablaste cuando el silencio habría sido más seguro. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? ¿De lo rara que eres? Las palabras me golpearon como una fuerza física. No lo entiendo. No, dijo en voz baja. Supongo que no. Me estudió con esos ojos gris tormenta y me sentí expuesta, como si pudiera ver cada inseguridad, cada momento de soledad que había intentado ocultar. Dime, Elise, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en estos archivos? 5 años, Majestad, desde que tenía 17. Y en esos 5 años, ¿cuántas personas te han preguntado tu nombre? La pregunta me pilló desprevenida. Recordé los interminables días de catalogación, los nobles que pasaban rápidamente para recuperar documentos sin reconocer mi presencia, los sirvientes que me trataban como un mero accesorio más del castillo. El bibliotecario jefe, el maestro Philip, fue él quien me dio este puesto cuando no tenía a dónde ir. Una persona. Algo en su expresión se oscureció. 5 años y una sola persona se preocupó lo suficiente como para saber quién eres. No soy importante, Majestad. Solo soy... Si dices que solo eres una archivista, tendré que promulgar un decreto real contra el autodesprecio. La comisura de sus labios se crispó, casi en una sonrisa, pero no del todo. Has organizado todo un sistema que hace que la burocracia de este reino funcione. ¿Descubriste la mentira del hijo de un noble cuando todos los demás estaban dispuestos a condenar a una mujer inocente? Eres muchas cosas, Elise,
Pero cualquier cosa no es una de ellas. No sabía qué decir. Nadie me había hablado así nunca. Como si importara, como si mi existencia mereciera la pena. ¿Por qué estás aquí? Conseguí decir finalmente. Se dio la vuelta y se dirigió a la ventana que daba al patio de entrenamiento. Anoche tomé una decisión que tendrá consecuencias. La corte ya está llena de especulaciones. Habrá quienes cuestionen mi juicio, quienes lo vean como una debilidad. Salvaste la vida de esa mujer, la vida de su hijo. Creé una ficción. Su voz era ahora más dura. Una mentira útil que sirve a un propósito, pero una mentira al fin y al cabo. Y las mentiras, incluso las bien intencionadas, tienden a complicarse. Pensé en Mira, en el alivio de sus dos ojos cuando el rey le ofreció protección. ¿Es realmente una mentira si logra algo verdadero? Ahora está a salvo. El niño estará bien cuidado. ¿Importa el resto? Se volvió hacia mí y había algo casi vulnerable en su expresión. Tú ves las cosas de forma muy simple. Yo veo las cosas como son. Me adentré en la habitación, envalentonado por algo que no podía nombrar. El mundo ya es lo suficientemente complicado sin añadirle complejidad innecesaria. Ayudaste a alguien que necesitaba la ayuda. Todo lo demás es solo ruido, repitió. Y esta vez sí sonrió, aunque con un toque de tristeza. ¿Cuándo te has vuelto tan sabio, pequeño arquero? No soy sabio. Solo he sido invisible el tiempo suficiente para ver con claridad. El silencio que siguió estaba cargado de cosas no dichas. Afuera, podía oír el choque de las espadas en el patio de entrenamiento, las voces lejanas de los comerciantes en la plaza del mercado, más allá de las murallas del castillo. Sonidos normales, un día normal, excepto que nada de esto parecía normal en absoluto. Habrá un anuncio formal, dijo finalmente el rey. Meera será presentada a la corte como la madre de mi hijo. Causará un escándalo. No se me reconoce haber cortejado a nadie, y mucho menos haber engendrado un hijo. Pero la alternativa es dejarla sufrir, y me doy cuenta de que no puedo hacerlo por lo que dije. No era una pregunta porque me recordaste algo que había olvidado. Se acercó y de repente fui muy consciente de lo solos que estábamos, de lo inapropiada que era toda esta situación. Cuando pierdes a todos tus seres queridos, cuando ves morir a tu familia delante de ti y sabes que no puedes salvarlos, empiezas a creer que no sentir nada es más seguro que sentirlo todo. Construyes muros. Te vuelves frío, se me hizo un nudo en la garganta. Había oído las historias de cómo la guerra se había llevado a su padre y a sus tres hermanos mayores. Cómo Dorian tenía apenas 18 años cuando la corona recayó sobre él. Cómo tuvo que liderar ejércitos antes de aprender a liderar un reino. Pero anoche, continuó, con voz más suave ahora, te vi dar un paso adelante cuando todos los demás retrocedieron, y pensé que quizá los muros no son una protección. Quizás solo sean otro tipo de prisión. Majestad Dorian. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Cuando estemos solos, llámame Dorian. Me pareció increíblemente íntimo, peligroso de una forma que no podía expresar con palabras. No creo que sea apropiado. Muy poco en estas situaciones apropiado. Extendió la mano y se me cortó la respiración cuando sus dedos colocaron suavemente un mechón suelto de mi pálido cabello detrás de mi oreja. Pero me doy cuenta de que no me importa tanto la decencia como pensaba. Su tacto hizo que una descarga eléctrica recorriera mi espina dorsal. Debería dar un paso atrás. Debería recordar mi lugar. Debería recordar las 1000 formas en que esto podría acabar en desastre. Me quedé completamente inmóvil. ¿Por qué yo? Susurré. Podrías tener a cualquiera. Damas con títulos, riqueza, belleza. ¿Crees que no eres hermosa? Su mano se detuvo cerca de mi rostro, sin llegar a tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su piel. ¿Crees que no me he fijado en ti estos últimos meses, caminando por el castillo como un fantasma, intentando con todas tus fuerzas que no te vieran? Te he observado, Elise. He observado cómo acaricias a los caballos en el establo cuando crees que nadie te ve. Te he visto compartir tu almuerzo con el pinche de cocina, que siempre tiene hambre. Te he visto poner orden en el caos con esas manos tan cuidadosas. Tú me has estado observando. Mi voz apenas se elevó por encima de un susurro. Alguien tiene que hacerlo. Su pulgar rozó mi pómulo, con la presión más suave, ya que tú no te observas a ti misma. Un golpe en la puerta rompió el momento.
Nos separamos como niños culpables y sentí como el calor inundaba mi rostro cuando un sirviente entró, inclinándose profundamente. Su Majestad, el Consejo le espera. Han solicitado una reunión urgente en relación con el anuncio de anoche. La expresión de Dorian se estremeció inmediatamente, y el hombre vulnerable desapareció detrás de la máscara del rey. Dígales que estaré allí en breve. El sirviente se inclinó y se retiró. En el repentino silencio, no podía mirar a Dorian a los ojos. Tengo que irme, dijo, y su voz volvió a ser formal, distante. Pero Elise, esta conversación no ha terminado. Se marchó antes de que pudiera responder, y me quedé sola en mi archivo, con la mejilla aún hormigueando por su caricia, mi mundo completamente desequilibrado. La tarde trajo otra sorpresa. Estaba catalogando un envío de registros comerciales cuando apareció el señor Philip, con el rostro arrugado por la preocupación. Elise, querida, tienes una visita. ¿Una visita? Levanté la vista de mi trabajo confundida. ¿Quién vendría a visitarme? La señora Mera. Ha pedido hablar contigo específicamente. Se me revolvió el estómago. La mujer de la noche anterior, la que el rey había reclamado como suya. ¿Qué podría querer de mí? La encontré en la pequeña sala de recepción junto al archivo principal, con un aspecto muy diferente al que tenía en el banquete. Alguien la había bañado y vestido con un vestido sencillo pero bien confeccionado, de suave lana azul. Su cabello oscuro estaba trenzado con pulcritud, y su rostro, aunque aún mostraba signos de agotamiento, tenía una dignidad tranquila. Se puso de pie cuando entré, con la mano apoyada en su vientre hinchado. «¿Tú eres Elise, la archivista?» «Sí», dudé en la puerta. «Lady Mera, por favor, solo Mera», sonrió, aunque tenía los ojos enrojecidos. «No soy ninguna lady, a pesar de lo que haya declarado el rey. Solo soy la hija de un tejedor de un pueblo del que nadie ha oído hablar. Ahora estás bajo la protección del rey, eso te hace importante». Como mintió por mí, se acercó a la ventana y miró al patio de abajo. Todavía no puedo creer que lo haya hecho. Un rey mintiendo a toda su corte para salvar a alguien como yo. Me acerqué a ella en la ventana, estudiando su perfil. No tienes que sentirte culpable por aceptar su ayuda, ¿verdad? Se volvió hacia mí y vi lágrimas acumulándose en sus ojos. Ha arriesgado su reputación, su posición entre los nobles, todo por una desconocida que lleva el hijo de otro hombre. Y es por ti. ¿Por mí? Negué con la cabeza. Solo proporcioné los registros. Tú te levantaste. Su voz era ahora feroz. Cuando todos los demás se reían, juzgaban y me trataban como un entretenimiento, tú te levantaste. Y el rey lo vio. Te vio defenderme y eso cambió algo. No sabía qué decir. El peso de su gratitud me resultaba demasiado pesado de soportar. He venido a darte las gracias, continuó Mera, y a advertirte. ¿Advertirme? Los nobles están hablando. Saben que el rey habló contigo anoche, que te atribuyó a ti el haberle hecho cambiar de opinión, Lady Seraphine en particular. Se calló, pero yo lo entendí. Seraphine llevaba años intentando llamar la atención del rey, utilizando todas las herramientas de su considerable arsenal. Mi repentina visibilidad no le sentaría bien. Estoy acostumbrada a que me odien, dije en voz baja. Eso no es lo mismo que ser el blanco de sus ataques. Mera me puso la mano en el brazo. Por favor, Elise, ten cuidado. A gente como nosotros, se supone que no debemos importarle a gente como él. Y cuando lo hacemos, hay consecuencias. Me dejó con esa advertencia y volví a mi trabajo con una creciente sensación de inquietud. Pero el día no había terminado con sus sorpresas. Al caer la tarde, alguien volvió a llamar a mi puerta. Esta vez era un paje, de apenas 12 años, con una carta sellada que llevaba el escudo real. Me temblaban las manos mientras rompía el sello. «Elise, acompáñame a cenar esta noche. Mis aposentos privados, a las 8 en punto. No es una petición de tu rey. Es una invitación de alguien que tiene mucho interés en conocerte mejor». Leí la nota 3 veces, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Era una locura absoluta. Debería rechazarla. Debería recordar la enorme diferencia que hay entre un rey y una archivista. Debería recordar la advertencia de Mera. En cambio, me encontré pidiéndole al paje que le comunicara mi aceptación. Y mientras me preparaba para reunirme con el rey Alfa en sus aposentos privados,
Me di cuenta de que la invisibilidad había sido mi armadura durante tanto tiempo. No tenía ni idea de quién era sin ella, pero tal vez era hora de averiguarlo. La octava campana sonó mientras yo estaba fuera de los aposentos privados del rey, con la mano levantada para llamar, pero congelada en el aire. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra. Me había puesto mi mejor vestido, aunque mejor era relativo cuando todo tu guardarropa consistía en ropa sencilla y práctica destinada a ayudarte a desaparecer. La lana de color verde oscuro estaba limpia y bien remendada, pero no podía ocultar lo que era. Una mujer que no pertenecía a esos salones, a punto de cenar con un rey. Pensé en dar media vuelta, en enviar un mensaje diciendo que estaba enferma, que había entendido mal, que todo era un terrible error. La puerta se abrió antes de que pudiera decidirme. Dorian estaba allí, y por un momento olvidé cómo respirar. Había cambiado las ropas formales de la realeza por unos sencillos pantalones negros y una camisa blanca, con el cuello abierto. Tenía el pelo oscuro ligeramente húmedo, como si acabara de bañarse, y sin la corona y la ceremonia parecía más joven, más humano y de alguna manera más peligroso por ello. «Has venido», dijo, y había alivio en su voz, como si realmente dudara de que lo hiciera. «Tú me invitaste». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Me parecía descortés rechazar a un rey. Incluso cuando el rey dijo específicamente que no era una orden real, una sonrisa se dibujó en sus labios mientras se hacía a un lado y me invitaba a entrar. «Ven, la comida se está enfriando y me gustaría mucho tener una conversación que no implique a los miembros del consejo discutiendo sobre los ingresos fiscales». La sala era más pequeña de lo que había imaginado, más íntima, con un fuego crepitando en la chimenea, calentando el espacio y proyectando una luz dorada sobre los muebles sencillos pero elegantes. Había una mesa puesta cerca de la ventana, dos cubiertos con platos sencillos, nada de la plata y el oro ornamentados que esperaba. Los libros cubrían una pared, con los lomos gastados por el uso, y sentí que algo en mi pecho se relajaba al verlo. Un rey que leía, que vivía en habitaciones que parecían habitadas en lugar de exhibidas. «Pareces sorprendida», observó Dorian, cerrando la puerta detrás de nosotros. El suave clic del pestillo me pareció increíblemente fuerte. Supongo que esperaba más ceremonia, más grandiosidad. Ya tengo suficiente grandiosidad en mi vida cotidiana. Se dirigió a la mesa y me apartó una silla. «Aquí puedo ser yo mismo, o al menos intentar recordar quién soy». Me senté muy consciente de su proximidad mientras él se acomodaba frente a mí. Un sirviente debía de haber traído la comida antes y haberse marchado. Pollo asado con hierbas, pan fresco, verduras de invierno glaseadas con miel, comida sencilla. Pero el aroma hizo que mi estómago me recordara que había estado demasiado nervioso para comer en todo el día. «Por favor», dijo Dorian, notando mi vacilación. «Come. No te he invitado aquí para verte morir de hambre por cortesía». Tomé un pequeño bocado de pan y luego otro, y pronto estábamos comiendo en un silencio que resultaba sorprendentemente cómodo. No me presionó con preguntas, ni llenó el aire con conversación vacía. Simplemente estaba presente, atento, como si compartir una comida con una archivista fuera exactamente lo que quería. «La reunión del consejo fue brutal», dijo finalmente, dejando el tenedor sobre la mesa. 3 horas de los aliados de Lord Garrett, argumentando que he sentado un precedente peligroso, que ahora todas las mujeres del reino afirmarán estar embarazadas de hijos reales, que he hecho que parezcamos débiles ante nuestros enemigos. «¿Qué les dijiste?» «Que soy el rey y que sentaré los precedentes que me dé la gana». Bebió un sorbo de vino, con expresión sombría. No les gustó esa respuesta. Podrías haberles dicho la verdad sobre Lord Edmund y Miera y haber dado a la familia de Garrett la satisfacción de ver absuelto a su hijo. Dorian negó con la cabeza. «No, que piensen lo que quieran. Miera está a salvo. Se ocuparán del niño. Y si eso me cuesta algo de capital político, que así sea. Ya tengo suficientes enemigos. Uno más no cambiará nada». Lo observé al otro lado de la mesa. Este joven rey que llevaba su poder como una carga más que como un privilegio. «Estás solo», le dije, y solo me di cuenta de que había hablado en voz alta cuando sus ojos se clavaron en los míos. «Disculpa». El calor inundó mi rostro. «Lo siento, no debería haberlo dicho».
No, se inclinó hacia adelante con la mirada intensa. Dilo, ¿qué has visto? Tragué saliva, pero algo en su expresión me dijo que realmente quería saber la verdad. Estás rodeado de gente todo el día, todos los días, asesores, nobles, sirvientes, pero ninguno de ellos te ve. Ven la corona, el título, el poder, igual que nadie me ve a mí. Ven al archivero, la herramienta útil. Los dos somos invisibles, cada uno a su manera. El silencio se extendió entre nosotros, tenso como una cuerda. Entonces Dorian se rió, un sonido breve y agudo que contenía más dolor que humor. ¿Cómo lo has hecho? Se pasó la mano por el pelo, un gesto tan espontáneo que lo hacía parecer increíblemente joven. Ver a través de todo en una conversación durante la cena, porque sé lo que se siente cuando todos te miran y solo ven lo que puedes hacer por ellos, nunca quién eres. Se levantó de repente y se acercó a la ventana que daba a la ciudad oscura más allá de las murallas del castillo. Las luces parpadeaban en la distancia. Hogares, tabernas, vidas vividas por personas que nunca conocerían el peso de una corona. Mi padre solía decirme, dijo Dorian en voz baja, que un rey no puede permitirse tener amigos, no puede permitirse el amor, no puede permitirse nada que pueda utilizarse como arma en su contra. Se volvió hacia mí y, a la luz del fuego, sus ojos reflejaban una esperanza desesperada. He vivido según esa regla durante 12 años, desde el día en que vi caer a mi último hermano en la batalla y supe que la corona sería mía. He sido exactamente lo que necesitaban que fuera, frío, distante, intocable. Y me he sentido tan solo. A veces olvido lo que se siente al ser humano. Me sentí atraída por él a pesar de todas las razones lógicas para mantener la distancia. ¿Qué te cambió? La palabra quedó suspendida entre nosotros como una confesión. Al verte anoche, dar un paso adelante cuando habría sido mucho más seguro permanecer oculto. Arriesgaste todo por un extraño y ni siquiera lo dudaste. Y pensé, ¿cuándo me convertí en alguien que olvidó cómo hacer eso? ¿Cuándo dejé que el miedo me volviera cruel? No eres cruel. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para ver las finas líneas en las comisuras de sus ojos, la cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Eres cauteloso. Hay una diferencia. ¿La hay? Levantó la mano lentamente, dándome tiempo para retroceder si quería. No lo hice. Sus dedos trazaron la línea de mi mandíbula, suaves como una plegaria. ¿O es que ser cuidadoso es solo otra palabra para cobardía? Dice el hombre que reclamó a un niño que no era suyo para salvar la vida de una mujer. Mi voz sonó más entrecortada de lo que pretendía. Eso no es cobardía. Fue un impulso. Esto... Su pulgar rozó mi labio inferior y se me cortó la respiración. Esto es algo completamente diferente. ¿Qué es esto? Susurré. No lo sé. Su frente se apoyó contra la mía y pude sentir el calor de su aliento, oler el vino y las hierbas invernales. Solo sé que desde anoche no he pensado en nada más que en ti. Que tenerte aquí hablando conmigo como si fuera un hombre en lugar de un título es como poder respirar por fin después de años de ahogarme. Cada pensamiento racional me gritaba que diera un paso atrás. Era el rey. Era imposible. Era peligroso de formas que ni siquiera podía empezar a calcular. En cambio, alcé la mano y tracé la cicatriz que tenía en la ceja, viendo cómo cerraba los ojos al sentir mi contacto. ¿Cómo te hiciste esta herida durante un entrenamiento cuando tenía 15 años? Mi hermano Marcus estaba presumiendo, dio un golpe demasiado amplio y me alcanzó con la empuñadura de su espada. Su voz era áspera por el recuerdo y por algo más. Un deseo crudo y sin ocultar. Se disculpó durante semanas. Se sentía muy mal por ello. Marcus era el segundo hijo, el tercero, el más cercano a mí en edad. Éramos... Abrió los ojos y el dolor que había en ellos era sobrecogedor. Murió 3 meses antes de que terminara la guerra. Recibió una flecha que iba dirigida a mí. Se me encogió el corazón. Dorian, no. Se apartó ligeramente, aunque mantuvo las manos sobre mis brazos. No me compadezcas. He recibido suficiente compasión como para varias vidas. No es compasión. Me acerqué, cerrando la distancia que él había creado. Es comprensión. Perdí a mi madre cuando tenía 7 años. La vi morir durante 3 días mientras la fiebre la consumía. Entiendo lo que es perder a alguien y sentir que deberías haber podido salvarlo. Sus manos se apretaron sobre mis brazos. ¿Cómo sobreviviste a eso? Durante mucho tiempo no lo hice. Estaba enfadado, amargado, perdido.
Culpé a todo el mundo, a los curanderos que no pudieron ayudarla, a los nobles que tenían medicinas que no podíamos permitirnos, al mundo por ser tan injusto. Respiré temblorosamente. Y entonces, un día, me di cuenta de que llevar toda esa rabia era otra forma de morir. Así que elegí vivir, ayudar en lo que pudiera, aunque fuera de forma pequeña, para intentar que las cosas fueran un poco menos injustas. Una pequeña acción cada vez, como dar un paso adelante en un banquete para defender a un desconocido. Así, sí, nos quedamos allí, sin movernos, atrapados en un momento que parecía balancearse en el filo de una navaja. Entonces, la mano de Dorian se deslizó entre mi cabello, aflojando la trenza hasta que mis pálidos mechones cayeron libres sobre mis hombros. «Vas a destruirme», murmuró, con una voz que era a partes iguales de asombro y terror. «Destruirme por completo o salvarte», le respondí en un susurro. Entonces me besó, y no se pareció en nada a lo que había imaginado que sería un primer beso. No fue suave ni vacilante. Fue desesperado y hambriento, como un hombre que muere de sed y finalmente encuentra agua. Sus manos acariciaron mi rostro como si fuera algo precioso y frágil, y yo me puse de puntillas para acercarme más y transmitir de alguna manera todo lo que no podía expresar con palabras. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, Dorian volvió a apoyar su frente contra la mía, con los ojos aún cerrados. «Esto es una locura», dijo. «Una completa locura», coincidí. «La corte tendrá opiniones. Sarafine te hará la vida difícil. Habrá quienes te vean como una oportunista que intenta seducir al rey para obtener poder. Lo sé, y no puedo prometerte que será fácil. Ni siquiera puedo prometerte nada. ¿Sé lo que estoy haciendo? Porque no lo sé. Nunca antes me había sentido así. Nunca antes había querido proteger a alguien, acercarlo a mí y alejarlo al mismo tiempo por su propio bien. Le cogí la cara entre las manos, obligándole a mirarme. «Entonces averigüémoslo juntos. No hay más promesas que esa. Solo posibilidades». Algo en su expresión se resquebrajó. Vulnerable, crudo y tan hermoso que me hizo doler el pecho. Posibilidad. Puedo con la posibilidad. Me besó de nuevo, más despacio esta vez, saboreándome en lugar de devorarme. Y mientras el fuego crepitaba y las luces de la ciudad brillaban más allá de la ventana, sentí que los muros invisibles que había construido a mi alrededor comenzaban a derrumbarse. Quizás ser vista no era tan aterrador como había pensado. Quizás era exactamente lo que había estado esperando todo este tiempo. Hablamos hasta que el fuego se apagó, acurrucados juntos en el banco acolchado junto a la ventana. Me habló de sus hermanos, Marcus el bromista, Thomas el serio, William, que amaba más a los caballos que a las personas. Yo le hablé del trabajo de sanación de mi madre, de cómo me había enseñado a leer haciéndome copiar sus recetas y remedios. «Podrías haber sido sanadora», observó Dorian, jugando con mi cabello de una manera que me hacía querer cerrar los ojos. «¿Por qué archivos? Los libros no mueren». Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. «No se van. Están a salvo». Sus brazos me abrazaron con más fuerza. «Nada es realmente seguro, Elise. Solo fingimos que lo es para poder seguir adelante. Ahora lo sé». Incliné la cabeza para mirarlo. «Tú no estás seguro en absoluto, ¿verdad? Probablemente sea lo menos seguro en lo que podrías involucrarte». Pero sonrió mientras lo decía, y vi un atisbo de quién podría haber sido sin el peso de la corona. Tranquilo, cálido, completo. «Bien», dije, sorprendiéndonos a ambos. «He estado segura toda mi vida. Quizás es hora de que pruebe algo diferente». Cuando finalmente salí de sus aposentos en las primeras horas de la mañana, con los labios hinchados por los besos y el corazón acelerado por partes iguales de terror y alegría, me crucé con una figura en las sombras del pasillo. Lady Seraphine permanecía completamente inmóvil, con su vestido carmesí oscuro como la sangre a la luz de las antorchas. Nuestras miradas se cruzaron y el odio en su mirada era tan puro que me pareció un golpe físico. Ninguna de las dos habló, pero mientras pasaba apresurada, oí su voz, suave y venenosa. «Disfrútalo mientras puedas, ratoncita. Los reyes acaban cansándose de sus juguetes». No miré atrás, pero sus palabras me siguieron hasta mi pequeña habitación, y supe con fría certeza que la advertencia de Meira había sido profética. La batalla por la supervivencia acababa de comenzar. Las 2 semanas siguientes pasaron en una confusión de momentos robados y peligro creciente. Dorian y yo nos veíamos en secreto, temprano por la mañana en los archivos, antes de que el castillo despertara.
A última hora de la tarde, en sus aposentos, después de que terminaran las sesiones del consejo. Breves encuentros en pasillos en sombras, donde no intercambiábamos más que miradas que lo decían todo. Cada encuentro era como acercarse al borde de un precipicio, emocionante y aterrador a partes iguales. Pero la corte no era ciega, y Lady Seraphine no estaba ociosa. Empezó con pequeñas cosas. Mi carga de trabajo en los archivos se duplicó. Luego se triplicó con solicitudes de documentos oscuros que requerían horas de búsqueda. Los sirvientes que antes eran amables ahora evitaban mi mirada. Mis raciones de comida eran cada vez más pequeñas. Mi asiento asignado en las comidas comunitarias se alejaba cada vez más de la chimenea, lejos del calor. Los susurros me seguían a todas partes. Oportunista, arribista, ilusa que cree que un rey podría desearla. Me dije a mí misma que podía soportarlo. Ya había sido invisible antes. Podía ser vilipendiada con la misma facilidad. Pero la invisibilidad había sido una armadura. Esto era exposición, cruda y constante. «Estás perdiendo peso», dijo Dorian una noche mientras estábamos sentados en sus aposentos. Se había dado cuenta de que mi vestido me quedaba más holgado, de las ojeras que tenía. Me acarició la cara con tanta delicadeza que se me hizo un nudo en la garganta. «¿Qué pasa?» «Nada que no pueda manejar». Me volví para besarle la palma de la mano, sin querer cargarle con las intrigas de la corte cuando él ya llevaba el peso de todo un reino. «Elise». Su voz contenía una advertencia. «No me mientas. Tú no». Así que le conté el trabajo extra, los gestos de indiferencia, los desaires deliberados que nunca llegaban a ser nada que él pudiera abordar oficialmente, pero que, sin embargo, me agotaban. Le conté que una mañana encontré la puerta de mi archivo atascada, que habían desaparecido documentos que sabía que había archivado correctamente, que los accidentes parecían ocurrir con cada vez más frecuencia. Vino derramado sobre mi vestido, una piedra suelta en las escaleras que subía a diario. Su expresión se ensombrecía con cada revelación. Una tormenta se acumulaba en esos ojos grises. «Yo me encargaré de esto. Dejaré claro que cualquiera que...» «No», le agarré la mano. «Eso solo empeorará las cosas. Me verán como alguien que acude a ti en busca de protección, que no puede librar sus propias batallas. Confirmará todo lo que ya piensan. No me importa lo que piensen, pero sí me importa». Me senté a horcajadas sobre su regazo y le enmarqué el rostro con las manos. «Dorian, si queremos tener alguna oportunidad, necesito ser algo más que los reyes. Sea lo que sea, necesito demostrar que pertenezco aquí por méritos propios. Ya perteneces aquí». Sus manos se posaron en mi cintura, firmes y seguras. «Perteneces aquí desde el momento en que diste un paso adelante para ayudar a Mera. ¿Lo crees? Estoy empezando a creerlo. Pero la corte...» Negué con la cabeza. «Necesitan verlo por sí mismos». Me atrajo hacia él, apoyando su frente contra la mía en un gesto que se había convertido en nuestro. «Entonces les haremos verlo. Pero Elise, si Seraphine o cualquier otra persona te hace daño, lo sé». Lo besé suavemente. «Serás terriblemente majestuoso al respecto». Un golpe en la puerta nos interrumpió. Nos separamos de un salto, y yo ya me dirigía hacia la habitación contigua cuando la voz de Dorian me detuvo. «Quédate». Se puso de pie, enderezándose la camisa. «Ya no voy a seguir ocultándote». Mi corazón latía con fuerza cuando abrió la puerta y apareció el capitán Hayes, comandante de la Guardia Real. El rostro curtido del anciano no mostró sorpresa al encontrarme allí, aunque sus ojos se posaron en mi cabello revuelto y mis mejillas sonrojadas. «Majestad, ha habido un incidente en la frontera oriental. Asaltantes procedentes de las montañas. Lord Brennan solicita su presencia inmediata en la sala de guerra». La expresión de Dorian cambió de inmediato. El amante desapareció detrás del rey guerrero. «Víctimas, 3 aldeas quemadas, civiles secuestrados. Exigen un rescate en oro y paso seguro a través de nuestro territorio». «De ninguna manera». Dorian ya se estaba moviendo. Cogió su abrigo de la silla. Se detuvo y se volvió hacia mí. «Tengo que ir. Lo sé. Vete». Cruzó la habitación en 3 zancadas. Me besó con fuerza y rapidez. Luego se fue con el capitán Hayes, dejándome sola en sus aposentos con mi corazón acelerado y la fría constatación de que así serían nuestras vidas. Momentos robados entre crisis, siempre sujetos a las exigencias de un reino. Salí por el pasillo de los sirvientes, como siempre,
y regresé a mi pequeña habitación en el ala del archivo. Pero al doblar la esquina, casi choqué con alguien. Mera estaba allí, con el vientre aún más prominente, el rostro pálido a la luz de las antorchas. Lo siento, dijo rápidamente. No quería asustarte. He estado esperando. Necesitaba hablar contigo. ¿Qué pasa? Pude ver el miedo en sus ojos, cómo le temblaban las manos mientras las apoyaba sobre su vientre hinchado. Está empezando. Miró a su alrededor, al pasillo vacío, y bajó la voz. El bebé. El dolor empezó hace una hora y se está intensificando. Mi mente se aceleró. ¿Has llamado a la comadrona? Por eso he venido a verte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lady Seraphine despidió a la comadrona del castillo hace 2 días. Dijo que necesitábamos a alguien más adecuado para los partos reales. La nueva no llegará hasta mañana como muy pronto. La ira me invadió, ardiente y clarificadora. Seraphine lo había hecho deliberadamente, sabiendo que el momento de Meera se acercaba, creando una situación en la que tanto la madre como el niño podían correr peligro. Mi habitación, dije tomando una decisión, es pequeña pero es privada y cálida. ¿Puedes caminar? Ella asintió y la sostuve mientras avanzábamos por los silenciosos pasillos. Otra contracción la golpeó cuando llegamos a mi puerta y Meera jadeó, doblándose por la mitad. La llevé adentro, la acomodé en mi estrecha cama y traté de recordar todo lo que mi madre me había enseñado sobre los partos. No era mucho. Tenía 7 años cuando ella murió, demasiado joven para ayudar en la mayor parte de su trabajo de sanación, pero recordaba lo básico: ropa de cama limpia, agua caliente, voz tranquila, y recordé su lección más importante. A veces, Elise, lo único que puedes hacer es estar presente, ser testigo, apoyar, no dejar que alguien enfrente su miedo solo. Tengo miedo, susurró Mera mientras pasaba otra contracción. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si el bebé? Nada saldrá mal. Le alicé el cabello hacia atrás, proyectando una confianza que no sentía. Eres fuerte, Mera. Has sobrevivido a todo lo que te ha pasado. También puedes sobrevivir a esto. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Envié a un sirviente a buscar suministros. Para encontrar a alguien con conocimientos de partería, regresó con una cocinera anciana que había dado a luz a 7 hijos y tenía manos firmes a pesar de su edad. Bueno, vamos, dijo, evaluando la situación con el ojo experto de alguien que había visto esto muchas veces antes. Traigamos a esta pequeña al mundo, ¿de acuerdo? Amanecía cuando el primer llanto del bebé atravesó el aire, fuerte, sana, indignada por haber sido sacada del calor al frío. Una niña, rosada y perfecta, con una mata de pelo oscuro como el de su madre. Mera sollozó cuando le puse al bebé en brazos, y sentí que algo se rompía en mi pecho al verlo. Esta mujer que había estado a punto de perderlo todo, ahora sostenía a su hija, sana y salva y protegida. Gracias, susurró Mera, mirándome con ojos brillantes. Gracias por estar aquí, por no dejarme sola. No estás sola, le prometí. Ya no. Pero mientras limpiaba y me preparaba para dejarlas descansar, la cocinera me llevó aparte, con expresión grave. Ha estado muy cerca, niña. Si el parto hubiera sido más complicado, sacudió la cabeza. Alguien quería que saliera mal. Lo entiendes, ¿verdad? Lo entendía perfectamente. Y mientras recorría los pasillos del castillo, agotada y cubierta de las huellas del trabajo del caballero, supe que algo tenía que cambiar. Encontré a Dorian en la sala de guerra, inclinado sobre los mapas con sus consejeros. Levantó la vista cuando entré y fuera lo que vio en mi rostro, hizo que despidiera a todos inmediatamente. ¿Qué ha pasado? En cuestión de segundos estaba al otro lado de la sala, con las manos sobre mis hombros y los ojos escudriñándome en busca de lesiones. ¿Estás herida? No, pero tenemos que hablar de Seraphine. Se lo conté todo. La expulsión de la comadrona, el parto de Meera, lo cerca que había estado de convertirse en una catástrofe. Con cada palabra, su expresión se volvió más fría, más dura, hasta que pareció el rey guerrero que había liderado ejércitos, no el hombre gentil que me había abrazado a la luz del fuego. Ella puso en peligro a un niño, dijo en voz baja, y su voz tenía una calma mortal que, de alguna manera, era más aterradora que la ira. Un niño bajo mi protección, eso es imperdonable. ¿Qué vas a hacer?
lo que debería haber hecho en el momento en que empezó al atacarte. Me tomó el rostro entre las manos y vi algo feroz y protector ardiendo en sus ojos. Voy a dejar claro públicamente y sin ambigüedades lo que significas para mí. Y cualquiera que tenga un problema con eso puede discutirlo directamente conmigo. Dorian, no tienes por qué hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Me besó la frente, las mejillas, los labios. He sido cauteloso, prudente, tratando de navegar por la política y la opinión de la corte. Pero la cautela no salvó a mis hermanos, no salvó a mi padre, no nos salvará a nosotros. ¿Qué estás diciendo? Se apartó, con la mano aún enmarcando mi rostro, y vi la decisión cristalizarse en su expresión. Estoy diciendo que he dejado de esconderme, de fingir que lo que tenemos es algo de lo que avergonzarse o que hay que mantener en secreto. He dejado de permitir que gente como Seraphine dicte cómo debo vivir mi vida. El consejo se opondrá. Los nobles, que lo hagan. Su sonrisa era afilada como una navaja. Soy el rey, y es hora de que empiece a actuar como tal. La asamblea de la corte de esa tarde se convocó apresuradamente, pero contó con una gran asistencia. A los nobles nada les gustaba más que un drama inesperado. Me quedé de pie al fondo de la sala del trono, con el corazón en un puño, mientras Dorian se dirigía a la multitud reunida. Ha habido, comenzó, con su voz resonando en la sala de mármol, considerables especulaciones sobre mis asuntos personales, susurros y rumores que perjudican a alguien que merece algo mejor. Así que, dejadme ser claro. Descendió de los Days, abriéndose paso entre la multitud que se apartaba ante él. Lady Seraphine estaba cerca del frente, con el rostro convertido en una máscara perfecta de interés cortés, pero yo vi la tensión en sus hombros, el puño blanco con el que agarraba su abanico. Dorian se detuvo justo delante de mí. El salón quedó en completo silencio. Elise, dijo, y su voz era ahora suave, dirigida solo a mí, aunque todos podían oírla. La archivista a la que la mayoría de ustedes han pasado por alto durante años. La mujer que dio un paso al frente cuando los demás permanecieron en silencio, que me ha enseñado lo que significa tener valor, compasión e integridad. Me tomó de la mano y oí un suspiro colectivo recorrer la asamblea. Tengo la intención, continuó, volviéndose hacia la corte mientras mantenía mi mano firmemente entre las suyas, de cortejarla de manera adecuada y pública. Cualquiera que tenga algún problema con esto, puede hablar ahora. El silencio se prolongó. Podía sentir cientos de ojos fijos en nosotros. Prácticamente podía oír los cálculos mentales que se estaban haciendo. ¿Era esto un capricho pasajero o algo más? ¿Sería políticamente ventajoso apoyarlo o oponerse? Entonces Mayra se adelantó desde donde estaba sentada con las otras damas, con su pequeña hija en brazos. Tengo algo que decir, Majestad. Su voz era clara y firme. Lady Elise salvó la vida de mi hija anoche, cuando otros nos habrían dejado sufrir a ambas. Ha demostrado ser más noble que la mayoría de los que ostentan el título. Si la corte no puede ver su valor, entonces la corte está ciega. Otra voz se unió a la suya. Capitán Hayes, la archivista ha mantenido el orden en nuestros registros durante 5 años, lo que ha permitido que nuestras operaciones militares y comerciales se desarrollaran sin problemas. Su valor para este reino es cuantificable y significativo. El maestro Philip, el anciano bibliotecario, habló a continuación. Ha convertido nuestros archivos del caos en un modelo de eficiencia. Otros reinos envían a estudiosos para que estudien nuestro sistema. Una tras otra, se alzaron las voces. Sirvientes que me habían visto compartir mis comidas. Guardias que me habían visto trabajar hasta altas horas de la noche. Incluso algunos nobles menores que se habían beneficiado de mis habilidades organizativas. No todos hablaron a mi favor, pero lo hicieron suficientes como para que la marea comenzara a cambiar. El rostro de Seraphine se puso pálido, luego rojo, y finalmente perdió la compostura. Esto es absurdo, espetó. No es nadie. Una campesina que se cree importante porque llamó la atención del rey por un momento. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que él se canse de ella y pase a alguien que realmente merezca su atención? La voz de Dorian cortó su diatriba como el hielo. Está hablando de alguien que está bajo mi protección personal. Elija sus próximas palabras con mucho cuidado, Lady Seraphine. Ella abrió la boca, la cerró y luego hizo una reverencia tan brusca que podría haber cortado un cristal. Como usted diga, Majestad. Pero sus ojos,
Cuando se encontraron con los míos por encima del hombro de Dorian, prometían que aquello estaba lejos de haber terminado. La asamblea terminó en un murmullo de conversaciones. Dorian me acompañó personalmente fuera del salón, sin soltar mi mano en ningún momento, dejando claro su mensaje. Ha sido aterrador, admití cuando por fin nos quedamos solos en sus aposentos. Era necesario. Me atrajo hacia él y pude sentir la tensión que lo recorría. Y esto es solo el principio. El verdadero trabajo empieza ahora. Demostrar a todos que tu lugar está a mi lado. Y si no puedo, y si tienen razón y yo solo soy, me besó con calma, profunda y lentamente, hasta que olvidé lo que iba a decir. Eres extraordinaria, me dijo contra los labios, y dedicaré todo el tiempo que sea necesario a asegurarme de que te veas tal y como yo te veo. Al caer la noche, nos abrazamos a la luz del fuego y me permití creer que tal vez fuera posible que una chica de las aldeas pudiera encontrar su lugar junto a un rey, que el coraje y la compasión pudieran importar más que el nacimiento. Pero en la oscuridad, más allá de los muros del castillo, los enemigos se estaban reuniendo y la mayor prueba aún estaba por llegar. 3 meses pasaron como un sueño y una prueba se entrelazó. La primavera llegó al reino, derritiendo las nieves del invierno y trayendo consigo nuevos desafíos que pusieron a prueba todo lo que Dorian y yo habíamos construido juntos. La corte había aceptado a regañadientes mi presencia al lado del rey, aunque la aceptación era en distintos grados. Algunos se mostraron genuinamente cordiales conmigo. Mera se convirtió en una amiga íntima. Su hija Arya, un rayo de luz en días difíciles. El capitán Hayes demostró ser un aliado constante, al igual que el maestro Philip y un número cada vez mayor de sirvientes y nobles menores que apreciaban la competencia por encima del pedigrí. Pero otros, encabezados por Lady Seraphine y su círculo, manifestaron su descontento con comentarios hirientes y maniobras sociales que me habrían destruido si yo siguiera siendo la chica invisible de los archivos. Pero yo ya no era esa chica. Dorian había cumplido su palabra de cortejarme como es debido. Me llevaba a montar a caballo por las mañanas, mostrándome el reino más allá de los muros del castillo, pueblos donde los niños jugaban en calles embarradas, granjas donde las familias trabajaban la tierra que había sido suya durante generaciones, bosques donde los árboles centenarios susurraban secretos a quienes los escuchaban. Me enseñó sobre el gobierno, me invitó a reuniones del consejo donde mis habilidades organizativas resultaron muy valiosas para desenredar nudos burocráticos. Me dio voz y poco a poco aprendí a usarla. Tienes un talento natural, me dijo una tarde después de que yo sugiriera una solución a una disputa comercial que había dejado perplejos a sus asesores durante semanas. Estábamos en los jardines, lejos de miradas indiscretas, con sus brazos alrededor de mí, mientras veíamos cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos dorados y rosados. ¿Ves patrones que otros no ven, conexiones que otros pasan por alto? Pasé años siendo invisible, respondí, recostándome contra su pecho. Aprendes a observar cuando nadie se da cuenta de que estás ahí. Sus brazos se apretaron. Yo me doy cuenta. Te veo, Elise, todos los días, en todo momento. Me giré en su abrazo y le acaricié la cara con las manos. Las ojeras que tenía debajo de los ojos habían disminuido en las últimas semanas. Las duras líneas de la vigilancia constante se habían suavizado. Ahora sonreía más y se reía con más facilidad. Los muros que había construido a su alrededor se estaban derrumbando y yo podía ver al hombre que podría haber sido sin los 12 años de dolor y deber que le agobiaban. Te quiero, le dije. Las palabras que había estado conteniendo finalmente salieron a la luz. Sé que es complicado y confuso y que hay 1000 razones por las que esto es imposible, pero te quiero de todos modos, dijo con la respiración entrecortada. Durante un momento se limitó a mirarme, con los ojos fijos en los míos, como si buscara dudas o vacilaciones. Al no encontrar ninguna, me besó con tal ternura que se me llenaron los ojos de lágrimas. Te he amado desde aquella primera noche, susurró contra mis labios. Cuando defendiste a Mera, cuando me mostraste lo que es realmente el valor. Te he amado en cada momento robado, en cada aparición pública, cada vez que has demostrado que eres más fuerte de lo que nadie cree. Nos quedamos allí mientras salían las estrellas, abrazados, hablando en susurros sobre un futuro que apenas nos atrevíamos a imaginar. El matrimonio parecía inevitable e imposiblemente lejano. Había protocolos que seguir,
consideraciones políticas, la necesidad de la aprobación del consejo, pero en ese momento nada de eso importaba. Nos teníamos el uno al otro, sinceros y completos. La ilusión de paz se hizo añicos una semana después. Estaba en los archivos revisando los manifiestos comerciales cuando el capitán Hayes irrumpió por la puerta, con el rostro curtido y pálido. Elise, tienes que venir conmigo ahora mismo. La urgencia en su voz me heló las venas. ¿Qué ha pasado? El rey ha sido envenenado. El mundo se tambaleó. Me agarré al escritorio para mantener el equilibrio. Mi mente se negaba a procesar las palabras. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? En la sesión del consejo de esta mañana, se desplomó hace 20 minutos. Los curanderos están con él, pero... Hayes apretó la mandíbula. Es grave. Te está pidiendo. Corrí por los pasillos que se difuminaban a mi alrededor, pasando junto a sirvientes asustados y nobles conmocionados, con el corazón latiendo a un ritmo desesperado. Por favor, por favor, por favor, que no sea él, que no sea Dorian. No cuando por fin nos habíamos encontrado, cuando por fin nos habíamos atrevido a creer en algo más allá del deber y la supervivencia. Las habitaciones del rey estaban abarrotadas. Sanadores, consejeros, guardias. Se apartaron cuando entré y lo vi en la cama, con la piel cenicienta, el sudor golpeándole la frente, pero sus ojos, cuando encontraron los míos, estaban claros. «Que salgan todos», dijo con voz ronca. «Majestad, tenemos que...» comenzó uno de los curanderos. «Fuera». La orden en su voz, aunque debilitada, era absoluta. Se marcharon a regañadientes y yo crucé hacia la cama con las piernas temblorosas y le tomé la mano entre las mías. Estaba fría y temblaba ligeramente. «No», le dije con fiereza, con lágrimas corriendo por mi rostro. «No te atrevas a dejarme. Ahora no. Después de todo lo que ha pasado». Elise levantó la otra mano hacia mi cara y me secó las lágrimas con el pulgar. «Escúchame. El veneno. Los curanderos creen que era belladona mezclada con otra cosa, de acción lenta, para que pareciera una enfermedad natural. ¿Quién? La palabra salió como una espada. ¿Quién ha sido? Aún no lo sabemos, pero quienquiera que haya sido, quería que yo sufriera. Quería tiempo para que se extendiera la duda, para que el reino se fracturara. Tosió y vi sangre en sus labios. Hayes está investigando. Es bueno. Los encontrará. Eso no importa si tú... No pude terminar la frase. No voy a morir hoy. Su sonrisa era débil, pero decidida. Tengo demasiado por lo que vivir ahora. Pero Elise, necesito que hagas algo por mí. Cualquier cosa. Si no lo consigo, no. Escucha. Apretó mi mano con más fuerza. Si no lo consigo, el reino necesitará orientación. El consejo se fracturará. Los enemigos extranjeros verán debilidad. Y la hija de Meera, la pequeña Arya, está reconocida oficialmente como mía. Será un objetivo. Entonces tienes que sobrevivir. Apreté su mano contra mi mejilla. Tienes que luchar contra esto, Dorian. Por el reino, por Meera y Arya, por mí. Lo haré. Sus ojos buscaron los míos. Pero necesito saber que tú también serás fuerte. Que usarás esa mente brillante y ese corazón feroz para ayudar a proteger lo que hemos construido. Prométemelo. Lo prometo. Las palabras sabían a ceniza. Pero vas a estar bien. Tienes que estarlo. Me atrajo hacia él para besarme, con delicadeza a pesar de su debilidad, y sentí el sabor de la sal. Sus lágrimas son mías. No podía distinguirlo. Los 3 días siguientes fueron una agonía. Dorian entraba y salía del estado de conciencia mientras los curanderos trabajaban frenéticamente para purgar el veneno de su organismo. Me quedé a su lado, alejándome solo cuando me veía obligada a ello, sosteniendo su mano y susurrándole historias sobre el futuro que habíamos planeado. Mañanas tranquilas en los archivos, enseñar a nuestros hijos a montar a caballo, envejecer juntos, rodeados de libros y risas. El capitán Hayes trabajó sin descanso investigando a todos los que habían tenido acceso a la comida y la bebida del rey. La pista condujo a un sirviente de cocina junior que confesó bajo interrogatorio. Pero el sirviente no era más que una herramienta. Alguien le había pagado, amenazado a su familia y utilizado como instrumento. El verdadero culpable permaneció oculto hasta que Meera vino a verme la tercera noche, con el rostro serio. La pequeña Arya dormía en sus brazos. «He encontrado algo», dijo en voz baja, cerrando la puerta tras de sí. «Algo que creo que debes ver». Me entregó un trozo de pergamino,
Una carta escrita con una elegante caligrafía que reconocí de innumerables documentos judiciales. La letra de Lady Seraphine. La carta lo detallaba todo. El pago al sirviente, la fuente del veneno, la fecha prevista para la muerte del rey. Pero más que eso, revelaba una conspiración. Seraphine no había actuado sola. Había estado trabajando con Lord Garrett y varios otros nobles que veían las reformas de Dorian, su aceptación de personas como Miera y yo, como una debilidad que debía ser purgada. ¿Dónde has encontrado esto?, pregunté, con la voz temblorosa por la rabia. En sus aposentos. He estado investigando. La sonrisa de Mera era sombría. No eres la única que ha aprendido a ser invisible, Elise. Nadie vigila a una mujer embarazada que deambula por el castillo. Creen que soy inofensiva, fácil de olvidar. La miré fijamente, a esta mujer que había sido descartada como una víctima, como alguien a quien había que mimar y proteger. Pero había estado recopilando información, preparando un caso, esperando el momento adecuado para atacar. Tenemos que enseñarle esto a Hayes. Dije, tenemos que hacer algo más que eso. Los ojos de Mira eran duros. Tenemos que dar ejemplo para que todos vean que atacar al rey, atacar a aquellos a quienes él ha elegido proteger, tiene consecuencias. Tenía razón. Y mientras miraba a Dorian, que seguía pálido pero respirando con más estabilidad, sentí que algo se cristalizaba dentro de mí. Había pasado toda mi vida evitando los conflictos, escondiéndome en rincones, haciéndome pequeña y segura. Pero aquella chica había muerto la noche en que di un paso adelante para ayudar a un desconocido. La mujer en la que me había convertido había dejado de esconderse. A la mañana siguiente, mientras Dorian dormía bajo la atenta mirada del sanador, convoqué una asamblea de la corte. El capitán Hayes estaba a mi lado, con la carta en su poder. Los guardias se colocaron estratégicamente por toda la sala. Lady Seraphine, dije, con una voz que resonó en la sala de mármol con una fuerza que no sabía que poseía. Acérquese. Ella lo hizo con una expresión perfectamente serena, pero vi un destello de incertidumbre en sus ojos. No se esperaba esto, que la archivista, la don nadie, la llamara a rendir cuentas. Se le acusa, anunció el capitán Hayes, de conspirar para asesinar al rey, de adquirir veneno con intención de matar y de traición contra la corona. El salón estalló en murmullos de sorpresa. El rostro de Seraphine palideció y luego se enrojeció. Esto es absurdo. Yo nunca... Tenemos pruebas. Hayes levantó la carta, escrita de su puño y letra, detallando todo. La compostura se resquebrajó. Lo vi suceder. La cuidadosa máscara que había llevado durante años se resquebrajó para revelar la rabia y la desesperación que había debajo. Se suponía que debía elegirme a mí, gritó, abandonando toda pretensión de dignidad. Me he preparado toda mi vida para ser reina, y él la eligió a ella. Una campesina sin familia, sin título, sin nada que ofrecer. Se suponía que era mío. La confesión quedó suspendida en el aire, condenatoria y absoluta. Lleváosla, ordenó Hayes, y los guardias se adelantaron para apresarla. Y Lord Garrett, ¿hay alguien más mencionado en estos documentos? Mientras Seraphine era arrastrada fuera de la sala, todavía gritando obscenidades, no sentí triunfo, solo agotamiento y una sombría satisfacción porque se hiciera justicia, aunque fuera con retraso. 2 semanas más tarde, Dorian se presentó ante la corte reunida, completamente recuperado. Había recuperado sus fuerzas. Se había acabado con los conspiradores, algunos encarcelados, otros exiliados. A Seraphine la enviaron a un convento remoto donde podría pasar el resto de sus días contemplando sus crímenes. Pero esa no era la razón por la que se había reunido la corte hoy. Lo he hecho, dijo Dorian, buscando mi mano y sosteniéndola con firmeza. He pasado los últimos meses cortejando a la mujer que me salvó la vida en más de un sentido. La que me enseñó que la fuerza no consiste en levantar muros, sino en tener el valor de derribarlos. Sus ojos se encontraron con los míos y vi reflejado en ellos todo lo que habíamos pasado. El miedo, la esperanza, el amor que había crecido a pesar de las dificultades insuperables. Elise ha demostrado ser invaluable para este reino, no por su nacimiento, sino por su carácter, su inteligencia, su compasión, su integridad inquebrantable. Se ha ganado el respeto de guardias y sirvientes, de consejeros y eruditos. Ha salvado vidas,
Ha evitado guerras gracias a su genio organizativo y se ha mantenido a mi lado cuando otros habrían huido. Ahora se volvió completamente hacia mí y sentí que se me cortaba la respiración cuando me tomó ambas manos. Te amo, dijo simplemente. Y si me aceptas, sería un honor para mí convertirte en mi reina. El salón quedó en completo silencio. Entonces Mera comenzó a aplaudir, con la pequeña Arya gorjeando alegremente en sus brazos. El capitán Hayes se unió a ella, luego el maestro Philip, y luego más y más personas, hasta que la sala resonó con aplausos. A través de mis lágrimas, vi los rostros de aquellos que me habían visto crecer desde ser una archivista invisible hasta convertirme en la compañera elegida por el rey. Algunos parecían felices, otros resignados, otros calculando cómo beneficiarse de esta nueva realidad, pero no importaba. Lo que importaba era que Dorian me miraba como si yo fuera todo su mundo. Sí, dije, con la voz quebrada por la alegría. Sí, me casaré contigo. Me besó allí, delante de toda la corte, y saboreé la sal, la risa y la promesa de todo lo que habíamos luchado tan duro por construir. La boda tuvo lugar en los jardines del castillo, mientras el verano florecía en todo el reino. Fue más pequeña que las bodas reales tradicionales, más íntima. Dorian había insistido en ello. Queríamos a personas que realmente se preocuparan por nosotros, no a políticos haciendo acto de presencia. Mira fue mi dama de honor. Arya gorjeaba feliz en sus brazos. El capitán Hayes me entregó en lugar del padre que nunca había conocido. El maestro Philip ofició la ceremonia, con voz firme mientras pronunciaba las antiguas palabras que nos unirían. Pero el momento que recuerdo con más claridad llegó más tarde, durante el banquete, cuando Dorian me llevó a la terraza con vistas a la ciudad. ¿Te acuerdas? Me preguntó mientras me rodeaba con sus brazos y nos balanceábamos al ritmo de una música lejana. Esa primera noche, cuando te adelantaste para ayudar a Meguera, ¿cómo podría olvidarlo? Lo cambió todo. Tú lo cambiaste todo. Me besó en la frente, en las mejillas, en los labios. Cogiste a una chica invisible y a un rey solitario y nos convertiste en algo que ninguno de los dos podría haber sido por separado. Contemplé la ciudad, las luces que parpadeaban en la oscuridad, el reino que gobernaríamos juntos. No sería perfecto. Siempre habría retos, críticas, gente que pensaría que yo no encajaba allí. Pero los afrontaríamos juntos. Dos personas que habían aprendido que, a veces, la mayor fortaleza no viene de ocultar nuestras vulnerabilidades, sino de tener el valor de mostrarlas. Dime una cosa, le dije, jugando con su pelo de la forma que sabía que le encantaba. ¿Cuándo te fijaste en mí por primera vez? ¿Cuándo me viste de verdad? Se quedó callado un momento pensando. 6 meses antes del banquete. Estabas en los establos hablando con un caballo que había sido maltratado. Fuiste muy amable con él, muy paciente. Y pensé, hay alguien que entiende lo que es estar herido y aún así elegir la bondad. Llevas observándome tanto tiempo, incluso más. Su sonrisa era tímida. Puede que haya solicitado específicamente documentos de los archivos solo para tener una excusa para verte trabajar. Tienes una pequeña arruga entre las cejas cuando te concentras. ¿Lo sabías? Y a veces tarareas cuando crees que nadie te escucha. Me reí con una alegría que brotaba de lo más profundo de mi ser. Eres ridículo. Estoy enamorada. Me acarició la cara con las manos. Hay una diferencia. Mientras las estrellas aparecían y la celebración continuaba abajo, nos quedamos allí, en la terraza. Dos personas que se habían encontrado en la oscuridad y habían decidido salir juntas a la luz. La chica invisible se había convertido en reina. El rey solitario había encontrado su hogar, y el reino que casi los había separado se convirtió en el legado que construirían juntos. Un lugar donde el valor importaba más que el nacimiento, donde la compasión era fuerza y donde cualquiera, independientemente de dónde hubiera empezado, podía encontrar su lugar. La hija de Mera, Arya, creció sabiendo que era amada, protegida, parte de una familia que no se había forjado por lazos de sangre, sino por elección. Me llamaba tía y traía flores silvestres a los archivos donde yo todavía trabajaba a veces, organizando la historia del reino y añadiendo nuestra propia historia a sus páginas. Años más tarde, cuando Dorian y yo dimos la bienvenida a nuestros propios hijos, una hija con los ojos grises de su padre y un hijo con mi cabello rubio, les contamos la historia de cómo nos conocimos. Cómo a veces lo más valiente que se puede hacer es dar un paso adelante cuando todos los demás dan un paso atrás.
Cómo el amor no se trata de grandes gestos, sino de elegirnos una y otra vez a través de cada desafío y triunfo. Y nos aseguramos de que supieran que habían nacido de una verdad más poderosa que cualquier mentira, que la bondad nunca es debilidad, que el coraje puede parecer compasión y que las personas que más importan son a menudo las que todos los demás pasan por alto. Los archivos del castillo guardan ahora nuestra historia, preservada para las generaciones futuras. No solo el registro público de tratados, leyes y pronunciamientos oficiales, sino la verdad privada escrita de mi puño y letra, la de una chica que aprendió a dejarse ver, un rey que aprendió a sentir y un amor que cambió un reino. Algunas historias terminan con un felices para siempre. La nuestra terminó con un vivan valientemente para siempre, porque sabíamos que la felicidad no es algo que se encuentra y se conserva, es algo que se elige cada día a través del miedo, la duda y las mil pequeñas batallas que conforman la vida. Y la elegimos juntos desde ese primer momento en el gran salón hasta nuestro último aliento, rodeados de familia, amor y el legado de dos personas que se negaron a dejar que el mundo los hiciera pequeños. La chica invisible había sido vista, el rey solitario había sido amado, y construyeron un reino donde todos podían encontrar su lugar. Si tan solo hubieran tenido el valor de dar un paso adelante y reclamar,